Vamos a entrar en materia y quiero invitarlo por favor al libro de Proverbios, capítulo 4. Libro de los Proverbios, capítulo 4, cuando usted lo tenga, me dice amén. Verso 23. ¿Estamos ahí, mis amados hermanos? Amén. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias por tus misericordias, Señor. Gracias por tu soberanía. Gracias, Señor, por ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre, porque por tu misericordia estamos aquí. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has llamado. Padre, ¿qué sería de nosotros si tú no nos hubieses llamado, Señor? ¿Qué estaríamos haciendo este domingo? ¿A qué Dios le estaríamos dando culto? Al Dios del cuerpo, al Dios del deporte, al Dios de la vanidad, al Dios de la lujuria, de la lascivia, del adulterio. Pero gracias porque nos has llamado, Señor. Y como decía el pastor, gratis, Señor. Como lo dice Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos, y no por obras para que nadie se gloríe, pues es don de Dios. Te damos gracias, Señor, que entre tantas multitudes nos has llamado y nos has escogido para tu gloria. Te rogamos que sigas bendiciendo tu palabra en esta mañana. Bendícela, Señor, y que tu palabra haga efecto en nuestros corazones y podamos ser renovados y transformados. Como leíamos ahora en Hebreos, Señor, también traigo a memoria ese pasaje, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, oh Dios. Gracias por reunirnos en tu día santo, Señor, hoy domingo, para adorarte y glorificarte. Amén. Pueden tomar asiento los hermanos que están de pie. Entre los mandamientos y recomendaciones que Dios nos dio, uno de los que causa curiosidad es este, porque utiliza una palabra particular: guarda. Está utilizando una palabra especial con unas connotaciones y unos significados que nos invitan a pensar: guarda. Y está acompañada de otra que dice sobre toda cosa guardada. Lo que nos está mencionando es que hay varias cosas que el Señor nos manda guardar. Guardar sus mandamientos, guardar su palabra, guardar su ley, guardar sus estatutos, guardar un día para adorarle como nos lo ha enseñado. Y la palabra guardar tiene muchos sinónimos. Es estar vigilante, es estar en observación constante, es estar atento, es estar cauteloso. Y no sé si usted está inquietado porque el Señor nos dice: guarda tu corazón, sobre toda cosa guardada, sobre muchas cosas que hay que guardar. Guarda tu corazón. ¿Saben por qué? Porque el corazón que no ha sido redimido por la sangre de Cristo, porque el corazón que no es guiado por el Espíritu Santo, porque el corazón donde Cristo no mora, es un corazón peligroso para la vida del hombre. Quizás te sorprende esta afirmación, pero tenemos la palabra de Dios que nos irá acompañando. Algo otras partes donde utiliza la palabra guardar es en el Salmo 141, verso 3, dice: pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala,
a hacer obras impías con los que hacen iniquidad. No coma yo de sus deleites. Aquí el salmista David le está diciendo que le ponga también guarda su boca, que le guarde su boca, porque como dice Santiago, que la lengua es un órgano muy pequeño, pero que inflama el mundo, que destruye, que comete chismes, pecados, murmuraciones. También en Proverbios 3:1 dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Otra vez vuelve a aparecer la palabra guardar. Guarda mis mandamientos. En el Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que la palabra guardar nos está indicando estar vigilantes, atentos, perseverantes, de una actitud de observancia. Y el salmista en este último versículo está diciendo: en mi corazón he guardado tus dichos. Los está guardando en un lugar especial. Las cosas más valiosas nosotros no las ponemos en cualquier lugar. Por eso usted el dinero no lo deja por ahí tirado, su argolla matrimonial, las cosas de valor, siempre buscamos un lugar especial. Y el salmista está diciendo que en el corazón, en ese tesoro, está guardando sus mandamientos. Yo pregunto, querido hermano, ¿guarda usted con celo? ¿Guarda usted la palabra de Dios en su corazón? ¿La atesora de manera especial? Vamos a analizar la vida de un rey que descuidó su corazón y le trajo trágicas consecuencias. El que quiera me puede acompañar a Ezequiel capítulo 28, verso 5, que dice así: con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Vuelvo y lo repito: con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. El libro de Ezequiel, en el capítulo 28, hay una larga profecía contra la ciudad de Tiro, pero hay un contraste. Termina la profecía contra Tiro y sigue contra el rey de Tiro. Se enfoca en él. En Ezequiel 28:1 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di al gobernante de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, tu corazón se ha ensoberbecido y dijiste: yo soy un Dios y estoy sentado en el trono de Dios en medio de los mares, pero tú eres hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como el corazón de un Dios. ¿Eres tú acaso más sabio que Daniel? ¿Acaso no hay secreto que te sea oculto con tu sabiduría y prudencia? Estas son algunas de las palabras de la profecía con la que se estaban refiriendo a este rey, porque su corazón se había llenado de orgullo a causa de las riquezas, a causa de su poder, a causa de los ejércitos que tenía. Y el Señor tiene que venir a intervenir para aquietar y para dar un toque final a ese orgullo que estaba consumiendo a este hombre. En tu casa te invito a leer el capítulo 28 de Isaías, que acabamos de leer. Históricamente se está refiriendo al rey Itobal II. Este rey no lo encontramos en las Sagradas Escrituras, este nombre, pero la historia corrobora que se refiere a este rey. Damos gracias a Dios porque la palabra de Dios es infalible, es veraz, es verdadera, es la palabra de Dios.
En esta semana compartía con alguien acerca de qué tan veraz era la Biblia, y me decía, pero uno ¿cómo cree en un libro que fue escrito por hombres? Es verdad que fue escrita por 40 autores, pero ellos fueron inspirados por Dios. Esa palabra inspiración tiene varios significados. Es decir, que Dios les susurró a ellos la palabra de Dios y los usó a pesar de ser hombres llenos de pecado, para que su palabra fuera escrita y permaneciera. Y yo llevaba a esa persona a pensar, mira, la Biblia fue escrita por 40 autores. No se conocían entre ellos, muchos de ellos no se conocieron, vivieron en distintas épocas, en distintas regiones, en distintos conceptos, y cuando reunieron el canon bíblico todos coincidían con el mismo Dios, con el mismo carácter de ese Dios, con la misma voluntad de ese Dios. Y aunque han querido destruir este libro, lo han querido aniquilar, no han podido. Hubo un hombre en la antigua Europa llamado Gutenberg, quien inventó la imprenta. Y este hombre dijo, la Biblia es un libro insignificante, en 100 años desaparecerá. Y resulta que el que está desaparecido en este momento es Gutenberg. Y la imprenta que él inventó para imprimir, para hacer libros, fue la que usó Martín Lutero para escribir o transcribir la Biblia que él había traducido, el Antiguo Testamento primero y luego el Nuevo Testamento, y luego panfletos con la palabra de Dios que se extendieron por toda Europa. Nadie puede combatir contra este libro. Amén. Nadie puede decir que es mentiras, porque este libro es veraz. Amén, amén. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén, amén. Esta es la palabra que Él nos ha dado. Y la historia corrobora que este rey se llamaba Itobal II. Sin embargo, parece claro que el capítulo no se está ocupando, el capítulo de Ezequiel 28 no se centró solo en la ciudad de Tiro, sino también en el monarca. Viene una acusación de parte de Dios contra este rey, que se repite constantemente. Por ejemplo, en el 28 verso 2 dice, Ezequiel 28, en el verso 2 está haciéndole un reclamo a este rey, porque este rey se creía un Dios. Este rey, el orgullo le había invadido tanto su corazón que se presumía que no necesitaba de la ayuda ni del favor de Dios, como también explican otros profetas, que habían naciones que confiaban más en caballos y en guerreros que en el mismo Jehová de los ejércitos, pero que iban a ser avergonzados. Yo quiero introducirte hoy a que tú puedas mirar el peligro que hay de un corazón que no es guiado por el Espíritu Santo. Engañoso es el corazón, dijo otro profeta, más que todas las cosas. Muchas de las alusiones a las que se le estaba reclamando a este rey son muy parecidas a las que aparecen en Génesis 2, cuando el corazón de Adán y Eva, seducido por la curiosidad, por las palabras que Satanás había puesto, porque Satanás les puso duda para que dudaran de Dios, para que entraran en conflicto con Dios, inundó su corazón y eso los llevó a la expulsión del huerto del Edén. Vamos a mirar varios pasajes que nos van a conducir a descubrir lo que realmente hay en nuestro corazón y cómo el Señor nos puede guiar a que nuestro corazón pueda ser perfilado para que pueda servir de una manera coherente a Dios. Es un resumen bastante obvio del texto que les acabo de mencionar, donde Dios le está reclamando a este hombre por llenar su corazón de orgullo. En otras palabras, lo que le reclamaban era que él, por las posesiones materiales, se enorgulleció. Y hago un paréntesis para preguntarte, y no necesitas contestarme:
¿Ha visto usted cómo hay gente que cambia con las posesiones materiales? ¿Ha escuchado usted una frase como era de humilde, como era de buena persona, pero adquirió dinero, adquirió riquezas y ha sido dañado y corrompido? Primero permíteme corregir, no es que el dinero dañó a esa persona, es que esa persona ya tenía un corazón dañado y estaba esperando el dinero para manifestar lo que era. El corazón del hombre es tan soberbio que se enaltece con cualquier cosa. No sé si usted ha observado un hombre cuando está armado, se cree invencible, pero está desarmado y es una gallina llena de temor, y un elemento material le hace sentir orgulloso. Una camisa nueva nos hace sentir superiores a otro, un carro, una moto, las posesiones materiales atacan ese corazón y nos hacen sentir que somos más que los demás. En Mateo 6:24, la palabra de Dios dice que no se puede servir a Dios a las riquezas. En el texto original está la palabra mamón. No se puede servir a Mamón y a Dios. Y Mamón era el dios antiguo de las riquezas. No es posible tener dos señores. O se le sirve a uno de buena manera, con toda la disposición, con toda la actitud, pero no somos capaces de servir a dos señores. Y no lo estoy diciendo yo, lo dijo Jesús en dos oportunidades. Nadie puede servir a dos señores, o amará a uno o aborrecerá al otro. Y quiero hacer una aclaración: en ninguna parte de la Biblia dice que las riquezas sean malas. Salomón fue riquísimo, Jacob fue riquísimo, Isaac fue riquísimo, David fue riquísimo. No es la riqueza la que es mala en sí. Pablo da una excelente aclaración en una de sus cartas. Dice: por el amor al dinero es que está la corrupción del hombre. Es el amor al dinero el que corroe el corazón, los sentimientos y las emociones. No es el dinero en sí. El dinero en sí es inerte, es papel, es monedas, es una tarjeta de crédito. Es por el amor al dinero que se corrompen los corazones, no el dinero en sí. Esto también sucede con las naciones, cuando tienen grandes ejércitos, cuando han adquirido grandes riquezas, cuando son potencias mundiales, cuando tienen demasiado armamento y tecnología, cuando han multiplicado las cifras del dinero que poseen en sus arcas. Creen que son naciones más importantes que otras. El orgullo las invade. El orgullo lleva a los gobernantes de esas naciones a sentirse superiores, que pueden invadir otros países, que los pueden desaparecer o exterminar de la tierra, precisamente por corazones que no han sido rendidos ante el Señor Jesucristo. En Segunda de Reyes tenemos otro ejemplo. Segundo libro de Reyes, capítulo 10, verso 31 dice: los reyes de las naciones, guiados por su corazón, acumulan juicio para sí. Y dice: mas Jehú, vuelvo y repito el texto, Segunda de Reyes, capítulo 10, verso 31. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. No apartó su corazón de los pecados. En Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 16 dice: mas cuando ya era fuerte, escuche bien, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar.
se refiere a un rey lleno de soberbia y de orgullo. Su orgullo lo encegueció tanto que olvidó que eran los sacerdotes los que ministraban en el altar de Dios, los que ofrecían incienso, sacrificios, los que eran los encargados de interceder por el pueblo. Y entra al altar de Dios y fue herido por parte de Dios porque su corazón estaba enaltecido. Hemos visto 3 reyes en esta hora que por causa de corazones perversos y contaminados han caído en la ruina y en la desgracia. Un corazón que no se sujeta a Dios es muy peligroso, como decía al principio. Hay una frase que aconsejan algunos, sobre todo a los jóvenes, cuando tienen alguna duda o alguna inquietud, y les dicen: mi hijo, déjese guiar por el corazón. Perdóneme, pero qué mal consejo. Más bien déjese guiar por las Sagradas Escrituras, que son infalibles, que no fallan, que no tienen error. Si nosotros nos dejamos guiar del corazón, el corazón nos va a llevar a desgracias. ¿Por qué? Porque ese corazón todavía no ha sido sujetado a la ley de Dios. Proverbios capítulo 16, verso 2 dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová es el que pesa los espíritus. A usted le puede parecer muy buena una decisión, le puede parecer muy buena una elección, le puede parecer muy bueno un camino, o algún joven que está buscando formalizar su vida marital, buscando pareja, le puede parecer muy atractivo, se deja guiar por la mera belleza que deslumbra de alguien. Pero ¿usted le ha consultado a Dios en oración su voluntad? ¿O usted se deja llevar de su corazón y el corazón te jala como si fuera arrastrado por una carroza que está pegada a varios caballos? Y el corazón nos ha engañado cuando nos dejamos guiar de él. Algunos hemos hecho malos negocios porque el corazón nos dictaba y no la palabra de Dios. Algunos han confiado en personas para hacer negocios porque el corazón tenía un sentir, y resultamos estafados y tumbados en muchas ocasiones. Amado hermano, no es el corazón el que debe ser tu guía, a menos de que esté sometido al Espíritu Santo. Es la palabra de Dios la que nos debe guiar. Jehová es el que pesa los espíritus, acabamos de leer. Ahora todo no está perdido, hay esperanza. En Dios siempre, siempre, siempre hay esperanza. En el Dios que restaura, en el Dios que restituye, en el Dios que envió a su Hijo a morir en una cruenta cruz para que tú y yo tuviésemos vida. En Él siempre hay esperanza. Si su corazón todavía no se ha rendido a Cristo, todavía podemos clamar que ese corazón sin jinete que nos ha llevado a cometer errores pueda ser redimido por la sangre de Jesús. El salmista nuevamente en el capítulo 51, verso Dios, conociendo la voluntad de Dios, los deseos de Dios. Recuerde que este salmo está haciendo referencia cuando David pecó vilmente contra Jehová el Señor, cuando David pecó vilmente contra Urías Eteo, cuando David pretendió engañar a la nación. Y los que no conocen esta historia, se la resumo brevemente. Dice que en los tiempos en que Israel había cesado la guerra, David de alguna manera entró en ocio, en pereza, en quietud. Mientras estaba en la guerra estaba ocupado, invocaba a Dios, oraba, estaba atento. Y me parece que así somos nosotros cuando estamos en una situación difícil, pegados de Dios, orando. Pero cuando llega la bonanza, cuando en los bolsillos hay dinero, cuando el contrato lo han prolongado, cuando tenemos casa propia, cuando la vida nos sonríe, parece que nos descuidamos y nos apartamos un poco de Dios.
cuando es el momento de más sabiduría debiésemos de clamar. Había cesado la guerra y dice que David estaba en el terrado y que observa la silueta de una mujer muy hermosa, aún a la distancia. Recuerda que cuando la Biblia dice algo es porque así es. Cuando dice que alguien era hermoso es porque era muy hermoso. Cuando se refería también a David en Samuel, dice que era un joven de un aspecto muy hermoso y agradable. Y de esta misma manera también la esposa de Urías Eteo, y manda a sus soldados: averigüenme quién es y tráiganla. La traen al palacio, entra en un acto de adulterio con ella. Esta mujer queda en embarazo y le hace saber al rey: oh rey, he quedado en embarazo, ¿qué vamos a hacer? Y dice que de una manera maquinó en su corazón con maldad y manda a traer a Urías Eteo del campo de batalla, de los lugares donde se encontraban custodiando los límites de Israel, para que éste tenga relaciones sexuales con su esposa y así pareciese que fuera de él. Pero como Dios tiene planes, como el pecado no puede prevalecer contra Dios, en el corazón de Urías Eteo no estuvo o consintió no entrar a tocar a su esposa. Algunos pasajes narran que, como si él pensara: no, yo cómo me voy a deleitar con mi esposa cuando mis compañeros están en el campo de batalla ahí arriesgándose. Y le hacen saber a David que no había tenido relaciones, ni siquiera había entrado a su casa, ni siquiera bajo la persuasión de la embriaguez Urías tocó a su esposa. Entonces regresa nuevamente al campo de batalla, pero con un triste drama. El rey elabora una carta donde le está dando la orden al jefe de las tropas que ponga a Urías en el lugar más recio de la batalla para que maten a Urías Eteo. Él mismo llevaba esa carta. Hermanos, no sé si usted ha dimensionado cuánta era la fidelidad de Urías, que no leyó la carta donde iba la sentencia para él mismo. Qué fidelidad, qué integridad. No traicionó al rey en esto, porque él lee esa carta, huye, escapa. ¿Cómo así que están maquinando esto contra mí? Fue y la entregó y el rey muere. Pero esto trajo consecuencias funestas sobre la vida de David. En cierta ocasión, el profeta Natán entra al palacio y le dice al rey David: mira, hay un hombre que tenía 100 ovejitas y había uno que tenía una sola ovejita, y este hombre fue y le quitó la ovejita. ¿Y sabes con qué contesta David de manera apresurada? Muera ese hombre, es justo, es digno de muerte. Y el profeta le dice: ese hombre eres tú, porque teniendo todas las mujeres, las concubinas en el palacio, le quitó la única ovejita, la única esposa que tenía Urías. Y esto trajo consecuencias. Perdió la vida ese hijo que venía en camino, fue derrotado en muchas ocasiones. Muchos de sus hijos se mataron entre ellos, hubo rebelión, rebelión contra el rey. Ahora, regresando nuevamente al texto, en el Salmo 51 escrito por David, David está pidiendo perdón por las consecuencias de ese pecado, está arrepentido, está humillado, y le está diciendo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Reconocía que su corazón había sido ensuciado y contaminado por el pecado, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Así que el clamor a Dios puede restaurar nuevamente nuestra vida y nuestra alma. Cuando nosotros pecamos, Satanás nos empuja para que huyamos de la iglesia, para que no leamos, para que no oremos, para que no confesemos ese pecado, para que no nos pongamos a cuentas con él. Nos llena de vergüenza. Pero hermano, cuando usted peca, el primer lugar donde debe ir es a la presencia de Dios. En Juan dice: si alguno cometiere pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo, nuestro abogado defensor. Y esto no es una motivación o un empujón a que peques.
No, tú tienes que combatir el pecado todos los días de tu vida, porque el pecado mora en nosotros. El apóstol Pablo dijo: el bien que quiero hacer no lo hago, porque ciertamente hay un remanente de pecado dentro de nosotros que debemos combatir y que no será aniquilado totalmente hasta entrar en la presencia de Dios, hasta la regeneración completa, hasta la santificación final en el trono de nuestro Señor. El mismo salmista reconoció en Salmos capítulo 24 versos 3 y 4 y dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? Está haciendo una pregunta. ¿Y quién estará en su lugar santo? Él mismo se responde esa pregunta y dice: el limpio de manos y puro de corazón. Si está entendiendo lo importante de tener un corazón redimido, un corazón lavado, un corazón que no nos está guiando de manera en contra de la palabra de Dios. Y es muy fácil descubrir qué clase de corazón tenemos. Cuando alguien lo ofende, usted dice: Señor, yo lo perdono, o su corazón le dice: véngate, hazle lo mismo, págale con la misma moneda. Es fácil saber qué tipo de corazón tenemos. En Mateo capítulo 5 verso 8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón. Si ve que el corazón sí es muy importante y que no estamos hablando de un órgano anatómico del tamaño aproximadamente de un puño de la mano, que tiene la función de bombear sangre, de hacer un proceso anatómico dentro del cuerpo humano. Estamos hablando de la mente, de los pensamientos, de las emociones. A esto se están refiriendo los escritores. No es este corazón físico. Lo asociamos con este, sí, pero es a este. Bienaventurados los de limpio corazón. Esto debe llevarnos a trabajar mucho en nuestro corazón. Santiago capítulo 4 verso 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es del corazón de donde sale el doble ánimo, la ambivalencia. Voy al culto y domingo, no voy. Lo perdono, no lo perdono. El doble ánimo. Entonces, ese corazón necesita ser guiado. No podemos engañar a Dios. Dios conoce todo lo que hay en nuestro corazón. Usted puede fingir amor por un hermano. Usted puede fingir haber perdonado a alguien que lo agredió. Pero solo Dios, que pesa los corazones, sabe qué hay dentro de su corazón. Hoy hemos tocado varias veces a David. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7 dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo, Jehová, miro lo que hay en el corazón. Dios sabe qué hay en tu corazón. Dios sabe lo que sientes. Dios sabe cuando le dices a alguien que lo ama, si es de verdad o es fingido. Dios conoce lo que hay. No podemos engañar a Dios, hermanos. Permítame terminar con estos textos, en especial en Ezequiel capítulo 11 verso 19, donde tenemos una promesa maravillosa. Dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne. ¿Para qué? Escuche: para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo les sea a ellos por Dios. Y yo les sea a ellos por Dios. Es el Señor el que cambia nuestro corazón.
Este texto que se encuentra en el Antiguo Testamento nos está hablando del Evangelio que transforma, el Evangelio que puede mudar ese corazón pecaminoso, caído, arrastrado, inclinado hacia el mal, muerto en delitos y pecados, como dice también en Efesios. Es Dios el que cambia ese corazón. Ahora David nos dio la primera pauta, clamarle al Señor por un corazón recto. Y ahora le está dando una promesa que es Él el que quita ese corazón duro. Y ese corazón, hermanos, es tratado muchas veces con dolor a causa de nuestra rebeldía. Es tratado, golpeado en fracasos y en muchos propósitos. Dios trabajando en nuestras vidas, Dios tratando de hacer una obra, quebrantando un corazón de piedra. Coloca esta analogía que la piedra es dura, es rígida, rocosa, es fuerte, y que lo va a cambiar por un corazón de carne. ¿Y saben por qué? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así que si usted tenía una imagen muy linda de su corazón y de sus sentimientos, déjeme aclararle, y he sido muy reiterativo en esto porque quiero que el mensaje quede claro. Si tu mente, tu corazón, tus emociones, como lo quieras llamar, no está sujeto a la obediencia de la palabra de Dios, es perverso y te puede llevar a un fracaso o a un engaño. ¿Qué hay en el corazón según Jesús? Mateo 15 del 19 al 23. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. De ahí es donde sale todo esto, de corazones perversos. Así que no es que usted adquirió riquezas o posesiones materiales como el rey que mencionábamos ahora y te volviste malo. Mira cómo se volvió de arrogante, de orgulloso. Era más humilde cuando era pobre, cuando no tenía nada. No, mi hermano. Era que ese corazón no había sido redimido por la sangre de Cristo. Era que ese corazón no había tenido un nuevo nacimiento. Y le voy a decir algo duro para terminar. Dios muchas veces ha aplazado bendiciones en la vida de nosotros porque ve lo que hay en nuestro corazón y sabe que quizás bendiciones nos pueden desviar de los caminos de Él. Gente que le ha pedido estar o que ha querido estar cerca de alguien que Dios no le ha dado, lo puede desviar. Gente que ha clamado por una casa y ya no vamos al culto, ya tenemos casa. Gente que ha pedido por un carro y ese carro se les volvió un ídolo. El tiempo que sacaba el domingo para ir a adorar a Dios, entonces ya es para lavar el carro, para echarle champú al carro, para brillar el carro, para pasear, porque es que estas son las bendiciones que Dios me ha dado. Tenemos que andar por la cuerda del riesgo. Es caminando como por una cuerdita muy delgadita. Si te inclinas mucho allá, caes allá. Viceversa, si te inclinas al otro lado. Los caminos del cristiano deben ser siempre guiados por su palabra. Que poco consultamos la palabra a veces para tomar decisiones ante una situación, ante un negocio. Pablo dijo en 2 de Timoteo 3:15 que la palabra de Dios, que toda la palabra, o sea, la revelación plenaria, es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado en todo. Así, querido hermano, que la tarea o el mensaje que Dios trae hoy a nuestras vidas es: hay que trabajar en nuestros corazones. Un teólogo puritano dijo: mata tus pecados o tus pecados te van a matar a ti. Porque no es que yo me entregué a Cristo, no es que vine a los pies de Cristo y que ya soy libre de pecado y de tentaciones. No, diario hay tentaciones, diario hay luchas,
diario esa carne se quiere levantar, diario esa carne quiere desobedecer. ¿Y cómo la sujetamos? Con la palabra de Dios, con los medios de gracia. ¿Y cuáles son los medios de gracia? Congregarnos, ayunar, leer la palabra, meditar en la palabra, orar, todo lo que el Señor ha puesto, la Santa Cena, todas la adoración, todo lo que Él ha puesto para el servicio de Él, hace un trabajo en nosotros. Cierre sus ojos, hermanos, y oramos. Padre, yo te doy gracias en esta mañana en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra que siempre nos advierte: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, nos has dicho en esta mañana una vez más. ¿Cuántas veces pasamos por alto este versículo escrito por Salomón? Pero es una advertencia sobre toda cosa guardada, sobre muchas cosas que hay que guardar. Hay que guardar el corazón, que nos puede inclinar a algo malo, corazones llenos de resentimiento, de dolor, de rebelión contra Dios. Padre, y si en esta mañana hay alguien aquí que no se ha reconciliado contigo, o si alguien ve el video o la grabación, Señor, háblale en esta mañana, tráelo al arrepentimiento. Muéstrale que sin ese arrepentimiento no hay salvación y no hay vida eterna. Que no ande más de tropiezo en tropiezo, de fracaso en fracaso, luchando, muriendo en un desierto, como decíamos ahora 15 días. Gente muriendo en el desierto, cuando Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. También dice que nos daría de beber y de comer leche y miel gratis. Amigo que me escuchas, que no has entregado tu vida a Cristo, que no te has reconciliado con el Padre, permíteme decirte que tú eres un enemigo de Dios. Así te sorprendan esas palabras. En Santiago dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y la única forma de salir de ese juicio, si tú mueres, ¿sabes a dónde irá tu alma? Mejor ven corriendo a los pies de Cristo. Mejor ven y pide perdón por tus pecados. Mejor dale la espalda a tus pecados y arrepiéntete de ellos, porque tus pecados te pueden condenar, pero Jesús te puede salvar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y que tengan un resto de día muy bendecido.